Saludo con mucho gusto a María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. María Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Qué gusto estar contigo aquí en tu noticiero. Igualmente, muchas gracias. Para conocer tu opinión, la semana pasada el presidente López Obrador se lanza contra un candidato a gobernador en Nuevo León, exhibe un presunto uso de una tarjeta para aportar recursos a mujeres en caso de que gane la elección para apoyarlas. Y ayer la Fiscalía General de la República saca un comunicado en el que se lanza no solo contra ese candidato, Adrián de la Garza, sino también contra otro más de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Y hoy el presidente López Obrador en la mañanera hace un mea culpa, si cabe la expresión, y dice, sí, me estoy metiendo porque no voy a permitir un fraude electoral, sí me meto en la elección. ¿Qué te lleva a pensar esto, María Amparo? Híjole, pues no me lleva a pensar nada bueno, Guillermo, porque es una actitud desafiante a la ley, me parece, a la investidura presidencial, aunque sabemos que él muchas veces se la quita y se la pone durante la mañanera y se viste, de acuerdo a él, lo estoy citando, como ciudadano. Y bueno, pues eso simplemente es inadmisible. Eres el jefe de Estado, eres el jefe de gobierno, eres jefe de las Fuerzas Armadas y no te puedes quitar de investidura a contentillo. Y pues muy grave porque ha querido hacer gala desde el inicio de la Fiscalía, cuando nombró al licenciado Gertz Manero, y una y otra vez ha hablado de la supuesta autonomía de la Fiscalía, a pesar de que hubo muchas protestas en ese momento con el nombramiento. Y bueno, pues ahora sí queda claro que no solamente transgrede esa supuesta autonomía, sino que también transgrede la Constitución. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, que muchas veces nos hace falta recordar, Guillermo, pero el 20 de junio pasado, o sea, hace ya un año, él dijo que él se iba a erigir en el vigilante de las elecciones. Así lo dijo, lo estoy citando, y que él iba a cuidar que no hubiera fraude en las elecciones, esto después, obviamente, de los denuestos al INE, a los que nos tiene acostumbrado. Bueno, pues esto es una violación de la Constitución, esto es una invasión de las funciones del INE y esto es un abuso de poder. Él denuncia, él le ordena a la Fiscalía que actúe y él interviene en las elecciones a sabiendas de que pues no hay nadie que pueda parar ese tipo de acciones y entonces hace gala de su poder. Mira, después de 30 años de, ya no me gusta decir de transición democrática, pero bueno, después de 30 años de estar ya con esto de la democracia, parece mentira, Guillermo, no sé si estés de acuerdo, que todavía no podamos llegar a la normalidad democrática, que todavía no podamos llegar a castigar, mira, si los dos candidatos, el de la Alianza y el de Movimiento Ciudadano, pues tienen cola que le pisen y en efecto han utilizado recursos de procedencia ilícita, hay irregularidades financieras en sus campañas, hubo aportaciones de dinero que no debieron haber recibido o en especie, que es otra de las mañas que tienen los candidatos y los partidos, pues que se les castigue con todo el rigor de la ley. Yo no tengo problema. Lo que sí tengo problema es que lo haga el presidente, primero acusando y después ordenando y siempre denostando a esos candidatos. Y recordar, si de recordar se trata, pues también recuerda, Guillermo, hace, no sé, un mes o así, que se volvió viral aquel video de Clara Luz Flores, que es la candidata de Morena también a Nuevo León, eh, pues tocando casa por casa y diciendo que las vacunas y los programas sociales que recibían en ese hogar provenían de Andrés Manuel López Obrador, que cuidaba por todo el pueblo y etcétera, etcétera. Bueno, pues si vamos a ser parejos,
acusemos a los 3 candidatos de prácticas ilegales y castiguémoslos conforme a la ley. Pero hoy me encuentro en una entrevista a Clara Luz Flores diciendo que bienvenida a la intervención del presidente porque de esa manera el piso va a estar parejo. Pues bueno, pues empecemos por el piso de la justicia, Guillermo, porque pues aquí sí veo una parcialidad que pues que yo no veo en el INE, ¿no? Es increíble que después de tantos años, como bien señalas, no podamos llegar a una normalidad democrática y que el primero que viola esa posibilidad de tener una normalidad democrática es el líder político del país, que tendría que ser el principal responsable de cuidar que esa normalidad democrática persista. No puede decir que se quita la investidura presidencial y la cuelga en un perchero virtual. No puede defender y hacer resurgir de entre esas muy deterioradas cenizas a su candidata, señalada no por estar ligada a una secta o no, sino por mentir, que eso es muy grave en un político, sino que ahora el presidente además pasa por encima de la ley, pasa por encima de la ley electoral, y he leído mucho en estas últimas horas que al presidente se le debería seguir de oficio por haber violado la ley electoral, con las consecuencias que la propia ley electoral marca para quien violenta la ley. No sé qué opinas de esto, que leo mucho ahora en redes sociales. Pues mira, en que está violando la ley, sí, se debe de perseguir cualquier delito electoral, debe de perseguirse de oficio, y pues para eso también tenemos supuestamente una fiscalía especializada en delitos electorales, fiscalía que había estado ausente hasta el día de ayer o el día de hoy, cuando el proceso electoral, Guillermo, empezó en septiembre del año pasado y nadie hablaba de la fiscalía. Hablamos del tribunal, hablamos del INE, hablamos de las sanciones y de los exhortos que ha hecho el INE al propio presidente de la República, y pues no solamente hace caso omiso de esos señalamientos por parte del INE, sino que reta, es una actitud retadora, Provocadora. provocadora, ¿sí? Hace gala de que está violando la ley, porque su obligación como ciudadano es impedir que haya un fraude electoral. Pues no, le tenemos noticias al presidente. Hace 30 años decidimos los mexicanos, a través de los partidos políticos y de las diferentes mesas de negociación, te acordarás tú, bueno, tú no, porque eras muy joven, pero de la mesa de Barcelona, del Grupo San Ángel, en fin, todos esos movimientos que llevaron a una cosa central en México, que fue quitar de las manos del titular del Poder Ejecutivo las decisiones electorales más importantes. ¿Quién da el registro? ¿Quién cuenta los votos? ¿Quién pone las reglas electorales y quién valida las elecciones? Esas 4 funciones pasaron primero a un Instituto Federal Electoral, bueno, primero un consejo ciudadanizado y después, bueno, con la autonomía plena del INE, logramos que eso se mantuviera así. Y hoy eso es lo que está en riesgo en esta, pues muy frágil, ya no puedo decir muy joven, nada más que digo muy frágil democracia, y que recibe golpes del titular del Poder del Ejecutivo día a día, Guillermo. No podemos permitir que se pase por encima de lo que se ha construido por décadas. No podemos permitir que se pase por encima de instituciones autónomas que le han costado mucho a una generación construir, tiempo, dinero y esfuerzo, valga el eslogan tan repetido, sí, pero nos ha costado tiempo, dinero y esfuerzo, en muchos casos la sangre de muchas personas que dieron su vida para lograr un país democrático. Como tampoco se vale pasar por encima de instituciones como la que encabezas, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre quienes también pretendió pasar el presidente en estos días con señalamientos fuera de lugar, de los cuales te pido darme tu punto de vista ahora que tenemos la oportunidad de platicar. Pues te agradezco mucho
fue Mexicanos contra la Corrupción y de pasada también Artículo 19, que se ha dedicado también a la defensa de los periodistas y por la misma razón, por recibir dinero, lo digo aquí frente a tus micrófonos y todos los que nos escuchan, por recibir dinero de una agencia para la cooperación y el desarrollo, una agencia estadounidense, como recibimos dinero de otras fundaciones europeas, mexicanas, desde luego, y también de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahora resulta que es un delito recibir recursos de esta agencia y que a eso se le llama injerencismo, se le llama intervencionismo y se le llama golpismo. Yo quiero decirte algo que le escuché el día de ayer al ex canciller, ex canciller Derbez, que decía, oye, me sorprende mucho esta embestida contra mexicanos, contra la corrupción y esta carta diplomática que es como darse un tiro en el pie, porque pues hace 3 días apenas esta agencia que financia a diferentes organizaciones de la sociedad civil, no solo a Mexicanos contra la Corrupción, que financia a varias, también financia al gobierno y firmó un contrato con el gobierno mexicano para defender los derechos humanos de los migrantes. Y lo hizo con Alejandro Encinas. Entonces, es como una cosa muy esquizofrénica quererte acusar de recibir recursos del extranjero y decir que es injerencismo y golpismo, pero cuando los recibe su propio gobierno, su Secretaría de Gobernación, su Subsecretaría de los Derechos Humanos o asociaciones como la Cruz Roja Mexicana, pues resulta que nos convertimos en delincuentes. No lo entiendo, es no entender cómo funciona la sociedad civil aquí en México y en el mundo, y es negar también que su propia agenda, Guillermo, la AMEXID, que es la Agencia para Cooperación y Desarrollo en México, que está situada dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también le da dinero a organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica. Entonces, pues no me queda más que pensar que sí hay un ánimo persecutorio en contra de esta organización, que tampoco entiendo mucho porque pues fue una organización que reveló tantos y tantos escándalos de corrupción en el sexenio pasado y que ha utilizado y sigue utilizando en las conferencias matutinas para hablar de la época neoliberal y utiliza las investigaciones que hicimos sobre el gobernador Borges, el gobernador Duarte de Veracruz, el gobernador Duarte de Chihuahua, la estafa maestra o el mismo Odebrecht, todas salieron de la cantera de los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción. Pues eso hacemos y eso, si nos permiten hacerlo, porque también, pues, luchar contra, si estamos viendo que el INE no puede luchar contra el presidente, no te quiero decir Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización así de pequeñita, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco muchísimo el espacio, Guillermo, para decir las cosas apoyadas en datos y dar mis argumentos. Y ojalá y no siga por ese camino de destruir pues los contrapesos que debe de haber en la democracia. Contrapesos de la sociedad que son la prensa, son los medios de comunicación, que son las organizaciones de la sociedad civil, contrapesos los institucionales, como serían los órganos autónomos, la Suprema Corte, bueno, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, Sí. y los que veo que a lo mejor sí funcionan, Guillermo, no sé qué opinarías tú, los que a lo mejor sí acaban funcionando son los contrapesos internacionales, porque yo estoy viendo que los Estados Unidos, en el marco del Telecán o del Temec, pues están poniendo ya protestas por la falta de derechos laborales y por la reforma energética y por la nueva ley de hidrocarburos, Sí. por la competencia desleal, por la falta de certeza jurídica con la que nos comprometimos precisamente en el Tratado de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. Así que en una de esas
pues tenemos que recurrir a ese tipo de contrapesos que aparentemente sirven más o de los cuales nos podemos agarrar para que realmente no sigamos teniendo un ejercicio del poder tan caprichoso, tan arbitrario, tan discrecional. Lo dices muy bien, defendamos los que tenemos aquí y recibamos los que vienen de fuera porque le hace mucha falta a nuestro país este tipo de contrapesos para contener, la verdad hay que decirlo con todas sus letras, para contener este desenfrenado poder presidencial. María Amparo Casar, te agradezco mucho tu presencia en el programa. Todo lo contrario, Guillermo, y estoy a tus órdenes cuando así lo consideres. Muchas gracias, muy buenas noches. María Buenas Amparo noches. Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.